sector Gascue. Delo al 809-735-9679. Derrina Salón ofrece los mejores productos para tu cabello y tu belleza. Están ubicados en la calle Juan Pablo Duarte, número 270, esquina Independencia, urbanización Villa Alejandrina, segundo nivel, sector 30 de Mayo. Los puedes contactar al número 809-533-8824. Lo mejor para ti. Estamos de vuelta a tu espacio de las 11 de la mañana. Hoy es martes 3 de julio de 2018. Recuerda siempre que el tiempo de Dios es perfecto. Queremos felicitar a los cumpleañeros en su día. En esta oportunidad vamos a tomar un café con Melanio Paredes, maestro, economista y miembro del Comité Central del Partido de Liberación Dominicana. Presentamos al general de la emisora, Héctor Mena, quien está hoy en los controles, al productor general Kevin Mora y quien les habla, Emilito. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación y saludando a todos tus oyentes. Oyentes, también seguidores por live, que cualquier inquietud y preguntas que quieran realizar las pueden hacer por Facebook Live, que también estamos conectados, nos pueden escuchar a todos. Y estamos en live también en Un Café con RD. Vamos a dar un poquito, vamos a hacer como los puentes, porque eso es un principio. Trayectoria profesional, eres economista, maestro y político. ¿Cómo inicias en cada una de esas áreas, tanto en estudios como a nivel profesional de trabajo? Recuerdo que comenzando la década de los 70, cuando entré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me hicieron un test de lo que se acostumbraba a hacer para determinar la vocación. Y me salieron 3 carreras: ingeniería química y economía. Y resulta que yo comencé ingeniería química, terminé licenciatura en física y luego hice economía. O sea que efectivamente que arrojó ese test, que son tests científicos, eran mis inclinaciones. Naturalmente que todo esto estuvo básicamente influenciado por mis desempeños en matemáticas, en física. Eran materias que me gustaban mucho, las dominaba, y precisamente esa inclinación por las matemáticas y la física me hizo entonces migrar, porque la licenciatura en física era básicamente una carrera teórica y su fundamental empleo era a nivel de profesor universitario o profesores de media y una que otra oportunidad en emisoras y demás. Pero efectivamente nosotros antes de concluir la carrera universitaria, comenzamos a trabajar en la área educativa. Nos fuimos contratados como profesor en noviembre del año 73 y estuvimos durante 17 años sirviendo en el magisterio medio de República Dominicana. Posteriormente, ya después de mi ingreso al Partido de Liberación Dominicana, en el año 73, siendo yo apenas un adolescente, estudiante universitario, en el año 79, el Partido de la Liberación Dominicana, mi partido, decretó su etapa de construcción concluida y se nos mandó a trabajar en los frentes de masa y me correspondió directamente en el sector magisterial, donde ya lloraba como docente. En esas circunstancias, entonces, ya trabajé como profesor. Más tarde, en el año 95, cuando salgo del Congreso Nacional, después de haber tenido 4 años como diputado, entonces comienzo a ejercer la carrera de catedrático universitario en UNIBE, la Universidad Iberoamericana, impartiendo las materias de teoría económica y economía que había cursado como tercera carrera en el INTEC. De manera que ahí está más organizada mi carrera profesional y mis vocaciones durante todos estos años. Estuve al frente del Ministerio de Educación.
educación que tuvo varios reconocimientos. Así es, así es. Naturalmente, también debo decir, como parte de esa síntesis de hoja de vida, que tuve 6 decretos diferentes en los diferentes gobiernos del presidente Fernández, pero antes fui legislador en el periodo 90-90 por la provincia de San Cristóbal, y soy oriundo de Jaina, y naturalmente mis funciones en el servicio público del IBI, que a la sazón era en el año 96 un departamento del Banco Central, y allí comenzamos a ejercer nuestra carrera de servidor público. Muy importante porque el Banco Central es una de las instituciones del Estado que mejor formación da a sus servidores. Y mi experiencia de 3 años al frente del Indotel me sirvió luego para el departamento aeroportuario, que fue mi segunda función, la autoridad portuaria en agosto de 1999. Retorna el presidente Fernández al poder, se me designa en una terna para dirigir el Infotec, donde estuve por 3 años hasta el 2007. De Infotec paso entonces al Ministerio de Industria y Comercio, año 2007-2008, y del 2008 al 2011, marzo específicamente, en el Ministerio de Educación. Esa es ya, digamos, mi hoja de servicio en términos de servicio público al Estado. Muy bien. Vamos a hablar ahorita un poquito de temas de interés a nivel político. Ayer tuvimos un entrevistado que es un asesor de empresas como Washington, y nos habló de que están introduciendo con el ministro actual de Educación una reforma a la ley de educación. ¿Usted sabe esa reforma? ¿Qué opinión le merece? ¿Qué aspectos es que faltan? ¿Qué usted también tuvo que ver en la anterior ley de educación? Y mucho allí. Efectivamente, ya con el sombrero de la Asociación Dominicana de Profesores, que también dirigí, y se me faltó eso en el currículum entre el año 95-97, me correspondió en la comisión de discusión de la ley de educación. Y finalmente en el proyecto que se llevó al Senado de la República, de mano de la entonces senadora Milagro Ortiz Bosch, y que hicimos desde el magisterio en el primer plan decenal de educación. Esa ley ya tiene 20 años, de la ley 66-97, y por consiguiente tiene que ser reformada. Hay una parte de sus articulados que han quedado desfasados en el tiempo, hay otros que nunca se aplicaron, y hay otros que pueden mantenerse o mejorarse en términos de representar una guía en el orden legal e institucional para eso en esa dirección. El sindicato está haciendo consultas nacionales abiertas para los temas y contenido de la modificación de la ley, y fue invitado hace un par de semanas por la comisión y allí interactuamos con los senadores planteando lo que nosotros entendemos son los principales objetivos en la reforma de la ley de educación, clave, dado el hecho de que se ha estado aplicando por 6 años consecutivos el 4% del presupuesto nacional, del Producto Interno Bruto para la educación, y naturalmente ese es un sacrificio muy grande que tiene que comenzar a dejar sus frutos, y la ley puede ser un factor importante para reconducir la educación dominicana por el camino de la calidad educativa, que es la que hemos venido aspirando durante años y que todavía no es una realidad en la escuela dominicana. ¿Cuál cree usted que considera que serían esos puntos importantes para reformar o incluir en la nueva ley? Por la base general, vamos a analizar un poco. Hay una serie de disposiciones normativas que se han adoptado en los últimos años que de alguna manera tocan el tema educativo y que hoy riñe con la ley de educación. La ley 112, que es la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, tienen varios de sus articulados normativas o disposiciones que de alguna manera pretenden contribuir con el mejoramiento del sistema educativo dominicano. Hay entonces que tomar esas disposiciones de la ley 112 de Estrategia Nacional de Desarrollo para contemplarla y compararla con la ley 66-97 y ver cuál de los dispositivos que coinciden en el abordamiento
de una temática, se repiten cuáles bases y cuáles sencillamente deben ser eliminadas. Lo mismo debe hacerse con la Constitución de la República. Y en términos jerárquicos debo comenzar por ahí, porque el orden de prelación de las leyes son Constitución de la República, Código de Leyes, hay código como el Código Tributario, leyes afectivas, entonces están los decretos y las disposiciones administrativas. En ese orden va la jerarquía jurídica del Estado Dominicano. En consecuencia, lo primero que hay que ver es la Constitución de la República. ¿Qué dice la Constitución del 2010 que no está contemplado en la Ley de Educación? La definición de la educación como un derecho que es atributivo a toda persona residente en República Dominicana, no como lo establece, se quiso establecer que fuera para los residentes legales, no. Toda persona que esté en el territorio dominicano y que sea residente en la que sea, tiene derecho a la educación, así está contemplado. Fue una conquista en la Constitución del 2010, que como dije anteriormente, como esta ley de educación se aprobó en el año 97, y entonces incorporar aquellos derechos que consagra la Constitución del país. La ley de educación no contempla la educación gratuita y obligatoria hasta el nivel medio, solo la educación primaria hasta octavo grado. La Constitución estableció bien claro, en articulado, que la educación preuniversitaria, del preprimario hasta el último curso de bachillerato, es obligatoria, gratuita y tiene que ser ofertada por el Estado. De manera que la nueva ley de educación tiene que implicar ese elemento. Hay modificaciones que se han hecho en los mismos niveles educativos. Antes hablábamos de educación básica y media, hoy se está hablando nuevamente de educación primaria y media, de 7 años una y 6 años otra con varios ciclos. Entonces, eso tiene que ser incorporado en la nueva ley de educación porque no está. Hay una ley, la 451, que es, digamos, la ley de seguridad social, que incorporó a INAVIMA, incorporó una serie de instituciones que aseguran la jubilación automática de los docentes cuando cumplen 30 años en servicio, o la pensión si tienen 25 años y 60 años de edad. Y entonces esa ley de alguna manera toca elementos de la ley de educación. También tiene que ser incorporada a la nueva ley de educación, derogando aquella o incorporándola como parte del código educativo. De manera que son muchos los elementos que abordar. Es imposible hacerlo en un programa de media hora ni de una hora, pero ahí están las directrices fundamentales. Hay que hacer una matriz, y así lo señalé y lo recomendé al Senado, a la Comisión del Senado. Hay que hacer una matriz con lo que plantea la Constitución de la República, lo que plantea la Ley 112 de Estrategia Nacional de Desarrollo, lo que plantea el Pacto Educativo, que si bien no es una ley, es un decreto. O sea, el presidente de la República convocó a los diferentes sectores para pactar el planeamiento de la educación hasta el año 2030. Entonces hay que tomar muchos elementos que están contemplados en el pacto educativo e incorporarlo en la ley. Porque el pacto es moral, no es legal. Y por consiguiente tiene que ser incorporado si queremos darle autoridad. Y naturalmente hay que tomar entonces otras leyes afectivas, como esa que señalé, la de la Seguridad Social del Magisterio, y otras que andan por ahí, la que crean leyes y demás, y hacer entonces un todo articulado en un sistema tan complejo y tan voluminoso como el educativo. Un trabajo muy fuerte y grande, ¿no? Para así es. Hacer las modificaciones y aplicar una gran. Como miembro del Comité Central del Partido de Liberación Dominicana, ¿cree que hay divisiones y que esto afecta al pueblo dominicano en futuras elecciones? He estado trabajando con un grupo de compañeros que nos hemos definido como corriente institucionalista del Partido de Liberación Dominicana, a los fines de que el partido, que en los últimos tiempos ha tenido un deterioro en términos del abandono de sus métodos de trabajo, de su propia institucionalidad, se reencauce, retome esos principios fundacionales, retome su vida institucional, su legalidad y se mantenga la unidad. Estamos apostando a ese tipo de comportamiento. Sin embargo, tengo que reconocer que hay serias dificultades hoy al interior del partido como resultado de una pugna por el poder y que no tiene que ver para nada
con diferencia en el enfoque de un proyecto de nación. Los compañeros del PLD que siguen las orientaciones del presidente Danilo Medina no tienen diferencias fundamentales respecto a los seguidores que siguen al presidente Leonel Fernández. Son proyectos individuales que niegan la esencia misma del PLD, que tiene que ser un proyecto colectivo, un proyecto de nación, y lo que entre con su mística, con sus objetivos estratégicos planteados en sus estatutos, en su declaración de principios, y que un sector y otro se acojan a la institucionalidad. Si nosotros logramos organizar la casa en lo que resta de 2018, establecemos claramente un padrón de organismos que no se renuevan desde el año 2001. Sí, el padrón del partido, que en un momento dado se dijo que era 2.7 millones de militantes, se actualiza, se depura y nos quedamos con el padrón real de militante de organización. Y finalmente, a través de la ley de partido o sin ella, resolvemos el tema del tipo de primaria. Está establecido en el estatuto nuestro, entonces podemos tomar el año 2019 para la competencia interna, civilizada, y con ello le estamos mandando un mensaje a la población dominicana de que estamos en capacidad de retener el poder, porque somos capaces de dirimir interna y civilizadamente nuestras diferencias. O sea, que serían unas bases, unas condiciones para que el PLD se mantenga en el gobierno. Así es. Si no lo hacemos así, pudiéramos estar caminando hacia el despeñadero de la tercera organización que sobrevivió al liderazgo mesiánico de los últimos 50 años en República Dominicana, y que ya dos de esos partidos que hegemonizaron el poder en estos últimos 52 años están de capa caída. Son organizaciones que han perdido de más en más el favor popular y hoy son organizaciones que las encuestas le asignan un 5%. El Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano. Nuestro partido está todavía en condiciones de recuperarse, de relegitimarse en el poder y poder mantener el favor popular. De no hacerlo, entonces estaríamos creando las condiciones para nuestra salida del poder y la división irremediable del legado que dejó voz al pueblo dominicano, que es el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Usted cree que hay gente que está en la disposición, como dirían por ahí en este momento, de reevaluarse, rectificar y reimpulsar? Sí, estamos totalmente en esas condiciones. Fuera del poder va a ser muy difícil, porque si salimos del poder era que nos podamos dividir en varias facciones. Todavía el poder nos unifica y esa posibilidad es la que nos crea las condiciones para que nos reencontremos y podamos preservarnos unidos y retener el poder más allá del 2020. Hay miembros que no quieren, no sienten la motivación, ese tipo de aplicar ese fondo por parte de los que apuestan a proyectos individuales, que solamente están pensando en su beneficio particular y el beneficio de los sectores que representan, solo son los que pueden estar opuestos a este tipo de propuestas. Todo el que entienda que el PLD es un instrumento del pueblo dominicano y no un instrumento de intereses espurios o particulares, puede pensar lo contrario. Bueno, estamos activados en las redes sociales desde el principio del programa, porque estamos en live y en Facebook también, estamos por generacionesradio.com. Tenemos José García. Pregunta, ¿primarias abiertas o cerradas? Primarias cerradas porque desde Weber, pasando por Sartori, todos los que han teorizado sobre los partidos modernos, entienden que los partidos son la mediación entre el poder del Estado y la población. Los partidos son los que plantean candidatos a través de plataformas de gobierno y por consiguiente tienen un registro de miembros. Si Juan de los Palotes no es miembro de un partido, tiene que venir a hacer nada en el momento de discutir quiénes son los candidatos y cuál es la plataforma de gobierno de ese partido. Y el pueblo entonces coge entre las diferentes opciones que se le presenten. El padrón cerrado es el que le da naturaleza propia a cada organización política y por consiguiente lo otro es un invento. Maritza Robles, ¿cuáles han sido los mayores logros en educación? Yo pienso que en el caso del presidente Fernández a mí me correspondió dirigir 2 años y medio durante su gobierno.
hubo una claridad en términos de que había que modernizar el sistema educativo, que teníamos que utilizar e incorporar las nuevas herramientas que nos permite la herramienta de comunicación y la telecomunicaciones, la informática, al proceso educativo, que había que dar un giro para el doctor, maestro que simplemente dicta una clase, entienda que en el siglo XXI tiene que convertirse en un facilitador, en un animador de los aprendizajes, no en un doctor que va y lo dice todo, porque esos muchachos tienen en ocasiones mucho más acceso a informaciones frescas, actualizadas que los propios maestros, porque están a tiro de un clic en un smartphone o un computador. Y naturalmente hay que ver los gobiernos del presidente Fernández, como los gobiernos que llevaron la laboratoria de computadora a las escuelas, que se hizo intentos fundamentales por dignificar la carrera docente, se hicieron incrementos importantes a los docentes, se mejoró las condiciones en que recibían su seguro médico, pero naturalmente los gobiernos del presidente Fernández no lograron invertir más allá de un 2% en educación. Y con un 2% no se puede hacer muchas cosas, que fue lo que a mí me tocó. A partir de 2013, que se ha aplicado el 4% del Producto Interno Bruto de la educación, hay más recursos disponibles. El presidente Medina, como es natural, utilizó esos recursos en prima facie, lo que podía ser invertido en corto tiempo, que es la construcción y reconstrucción de aulas, que seguía siendo un déficit histórico en el sistema educativo. Y ya más recientemente se han estado enfocando en aspectos que sí van al tema pedagógico y que procura la calidad de la educación. Pero ver resultados de educación en pocos años es difícil. He sido de lo que ha planteado el Pacto Educativo, que ya 7 años después de aplicar el 4% tenemos que comenzar a tener indicadores y ver en qué medida ese 4% ha impactado la calidad de la educación en el mercado dominicano. Y sobre esa evaluación, entonces, ir mejorando en el tiempo. Yo diría que el mayor logro, entonces, de la gestión del presidente Medina es haber eliminado prácticamente el déficit de aula en República Dominicana, el haber ampliado las oportunidades educativas y la asistencia a los alumnos con la jornada extendida para evitar la deserción y el hecho de que algunas familias, por su condición de menesterosos, muchachos a las escuelas. Son de los aspectos cuantitativos que hemos ido mejorando, pero faltan todavía muchos elementos cualitativos que están en los próximos años. Pedro García, males del país y qué se deben hacer para mejorar. Naturalmente, siempre hemos dicho que los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana han construido un nuevo país. En términos materiales, República Dominicana hoy es 7, 8, 10 veces lo que fue cuando el primer gobierno del presidente Fernández en el año 96. Eso tiene que ver con la infraestructura material, con el crecimiento de la economía, con el acceso de nuevos actores a mejores condiciones de vida, pero todavía tenemos serios problemas fundamentales que resolver. Yo entiendo que el presidente Medina ha puesto el ojo sobre un tema como el transporte, es fundamental. El transporte te dice a ti a nivel de organización, educación de un país. Y lo que tenemos por transporte en República Dominicana es un desorden. Por eso yo aspiro a que el presidente Medina, a la salida del poder, deje resuelto el tema del transporte, articulando medios modernos como el metro, el teleférico y las rutas alimentadoras, sacando de cuajo de nuestras calles las famosas voladoras y los motoconchos. Y de alguna manera, si el motoconcho se organiza bien, puede ser una vía alternativa para conectar con aquellos sectores que no tienen calles, no tienen acceso a las principales avenidas, pero siempre articulada con medios modernos de transporte. Mejorar la flota de transporte urbano e interurbano en una suerte de alianza público-privada con los sindicatos tradicionales para que ellos pasen a ser parte de una corporación público en el que los choferes estén uniformados, se dé un servicio de primera como pasa en cualquier país organizado y las personas puedan a través de una moneda especial poder utilizar las vías del transporte público urbano e interurbano, las rutas alimentadoras del metro, con la también de acceder al teleférico. Eso ya no es una quimera, es una realidad que podemos ir mejorando en el tiempo con la creación del Intran. Naturalmente que hace falta la educación
de los dominicanos. Y si los dominicanos son educados en el metro y pueden ser educados en el teleférico, también hay que educarlo a conducirse de manera decente y civilizada en las calles y campos del país. Respecto al tema de la educación, ya he insistido en que tenemos que mejorar las condiciones de interacción entre maestros, alumnos y familia para que logremos el milagro de la educación de calidad, que no solamente es una palabra hueca. La educación tiene que garantizar que los niños, niñas y jóvenes descubran su talento a lo largo de la escolaridad, puedan adquirir unas habilidades que les permiten integrarse al mundo productivo y aprendan a convivir con sus semejantes. Eso es fundamental y entre la escala axiológica de cada uno de los valores, porque si no tenemos dominicanos y dominicanas que aprendan desde niños, entonces tendremos los realengos que andan en la calle asaltando con un celular y hablan muy mal de una familia disfuncional, que es el resultado del embarazo precoz de adolescentes, de niños que son criados por las abuelas, que no conocen a sus padres y terminan siendo degenerados sociales, excluidos sociales. Y tenemos que enfrentar esa situación, que es la que más afecta a la sociedad dominicana hoy día. En materia de salud, el presidente Medina ha estado haciendo esfuerzos con el rescate de la infraestructura hospitalaria. Ojalá que pueda terminar en su periodo. Más de 50 hospitales que están siendo remodelados y que no nos quede simplemente en tener hospitales como Elefante Blanco, que seamos capaces de ponerle los equipos que son requeridos, mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la enfermera, de los paramédicos y de los médicos, para que realmente el servicio de salud pueda brindarse con calidad y calidez. El área de energía eléctrica, esperamos que entre Punta Catalina, para que no tengamos estos odiosos apagones, tengamos energía asequible en precio para todas las familias dominicanas. Y en materia de seguridad ciudadana, de por Dios, es importante que podamos implementar mecanismos modernos para no solamente detectar el acto delincuencial, el hecho violento después que se produce y ir como la medicina curativa. Prevengamos, si hay modernos propuestas para prevenir el delito y que nuestras calles no sean dominadas por los delincuentes. Yo creo que hay unas tareas fundamentales que el Partido de Liberación en su próximo gobierno tienen por delante y que tienen que asumir si es que queremos mantener el respaldo y el favor popular. Tenemos activadas las redes sociales, mucha gente activada comentando y preguntando. Ahora tenemos a José Luis Mesa, la educación sexual en la escuela. Ese es un tema que conjuntamente con la educación laica quedó pendiente en el pacto educativo. En el pacto educativo hubo importantes consensos, pero también hubo disensos. Nosotros somos de los que creemos que la educación debe ser laica. No hay obligación de que tú le imponga a los niños y niñas la formación religiosa de una denominación. Eso la Iglesia se opone porque hay un concordato que data del año 1951. En su momento lo revisamos. Y los propios representantes de la Iglesia, en la discusión de la ley, entienden que sí. Creo que el Papa Francisco ha dado suficiente notación de apertura para que se elimine el concordato y podamos brindar una educación laica en las escuelas, porque el Estado Dominicano no es un Estado confesional y por consiguiente al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La educación sexual tiene que ser parte integral del currículum educativo dominicano. De manera que de temprana edad nuestras niñas y niños a utilizar sus órganos, para qué son útiles y qué riesgos hay en el uso o en su utilización a temprana edad. Y naturalmente también esto tiene que ver con un problema de las familias. No solamente hay que dejar a la escuela, esto es una tarea que tiene que ser coordinada entre la familia y la escuela. ¿Se ha alejado el PLD de los lineamientos del profesor Juan Bosch? Claro que sí. Si tú te puedes hacer un análisis del Partido de Liberación Dominicana hoy día, su comité central, que debía reunirse 3 años, no se reúne desde abril del año pasado. Su comité político se reunía cada lunes, primer lunes de cada mes, desde febrero. Los comités intermedios que habían reunirse también periódicamente tienen años cerrados. El PLD fáctico, el PLD factual, ni se asoma al PLD de Bosch.
Nosotros entendemos que es difícil, complicado, nuevos actores con los nuevos escenarios que se presentan, que volvamos al PLD original, al PLD de los círculos de estudio. Pero sí hay principios inmanentes, valores fundamentales que el PLD no debe abandonar. La vocación, el ejercicio ético de la política, como fue una característica fundamental en la vida pública y privada del profesor Juan Bosch. La asunción del bien común antes que los proyectos individuales son temas que tienen que ser resueltos. Y el partido de organismo, el partido orgánico, el PLD no es una suma de individualidades. Para eso se formaron los mismos, que son aquellos que deben autorizar a cualquier compañero a aspirar a un puesto. Perdón, porque lo conozco. Que son los que deben evaluar el funcionamiento del Estado en sus demarcaciones para establecer claramente al gobierno como un contrapeso. Mire, aquí lo estamos haciendo mal, aquí no se están vendiendo los servicios públicos, aquí hay exclusiones y demás. De manera que son elementos que tenemos que incorporarlos para poder reencontrarnos con ese partido y establecer la relación partido-gobierno-sociedad tan discutida en los congresos y que no se hace realidad hoy día. Milagros Pérez. Milagros Pérez nos pregunta sobre el tema del aborto, su opinión. Hoy tenemos un código penal decimonónico del siglo XIX que no contempla el cúmulo de penas, no contempla ilícitos como el sicariato, etcétera, porque mi partido fue incapaz de reunir a sus senadores y diputados y discutir si se aprobaban o no las observaciones que hizo el presidente de la República, tres causales. Las tres causales, las cuales se pudiera autorizar legalmente el aborto. En una actitud irresponsable, esos legisladores se les dejó que actuaran por la libre y ellos, antes que orientarse por lo que son principios cardinales establecidos en nuestros estatutos por el PLD, se orientaron por sus filiaciones religiosas y por cualquier opción que se le antojara, o bien de un grupo feminista o bien de sus iglesias respectivas. ¡Qué barbaridad! Porque ese es un tema que, aun cuando implica una decisión personal, individual, que tiene que ver con creencia, tiene que ver con aspectos incluso religiosos, sin embargo, la ciencia está ahí, la racionalidad está ahí, y usted tiene que establecer en todo caso si hay razones científicas debidamente probadas para permitir la interrupción de la vida. O sea, yo no creo en ese principio dogmático de la vida desde la concepción, porque pueden darse situaciones que la ciencia identifica la inviabilidad de ese feto. Uno tiene otra determinación. Por consiguiente, lo que yo entiendo es que las causales que el presidente elevó al Congreso debieron ser aprobadas y que naturalmente, para evitar que esto fuera una ventana para producir abortos al por mayor y detalle de manera irresponsable en cualquier clínica de barrio, se pudieran establecer los mecanismos y controles rigurosos mediante comisiones de éticas en los hospitales, en las clínicas, para evaluar cada caso. De manera que ese es un tema que sigue siendo tabú, divide a la opinión pública, no solamente de aquí. Argentina acaba de votar, Chile ha votado ese tema. Son temas que dividen a la población, pero yo tengo que ser una persona respetuosa de la ciencia, porque para algo fui a prepararme a una universidad, para algo adquirimos conocimiento, y es para no estar imbuido por dogmas que vienen de la Edad Media y no se corresponde con el siglo XXI. Henry García, su opinión de la situación con los haitianos y qué hacer con la delincuencia que nos arropa. Sobre el tema de delincuencia, yo he establecido que implica una reforma fundamental del régimen policial, del Código Penal, el Código Procesal Penal, que es muy garantista según algunos. Implica un tema de educación desde las escuelas, implica que nuestros niños y niñas van a convivir y que sepan que como adultos, si una mujer no te quiere, más para adelante vive gente, como dice la población, y que usted no nació para vivir, como dice la iglesia, por el resto de sus días con su pareja. Si la cosa no funciona, pues hay mecanismos
decente, civilizada, sin que implique que usted atente contra la vida de esa persona y atente contra su propia vida. A las niñas, enseñarles desde niñas que tienen que actuar con rectitud, que no pueden por ahí andar como bandiditas vendiéndose al mejor postor y chapeando, como dicen ahora popularmente a los hombres, porque esto provoca al macho. Entonces hay que evitar esas cosas, pero todo pasa por la educación desde la escuela y la familia hasta que podamos ser los ciudadanos y ciudadanas con un mínimo de visión y sensibilidad. La vida, que es el valor fundamental que tenemos que preservar y defender. Y naturalmente, en términos de los mecanismos de defensa de la seguridad ciudadana y preservar el orden público, tenemos mucho por hacer. Yo no estoy de acuerdo, como decía Einstein, que haciendo más de lo mismo podamos obtener resultados diferentes. Ese Ministerio de Interior hay que ponerlo de cabeza, como decían las mujeres con San Antonio. Esa Policía Nacional hay que modificarla profundamente. Lo que hemos visto en los últimos días es una vergüenza, que uno vea a la policía violando sus propios protocolos de detención o de allanamiento y dejando la suspicacia de que pudieran estar buscándosela en medio de un atraco o de un desorden o de un acto delincuencial. Es una vergüenza para el país. Y en términos de los haitianos que se señala, yo creo que nosotros vivimos en una isla, en una condición muy particular, los haitianos en su territorio, los dominicanos en el nuestro. Hay que mejorar los mecanismos de la ley de migración, hay que aplicar la ley en todo caso, hay que ver cómo preservamos una frontera que es porosa, no haciendo un gran muro. Eso es un disparate, un muro físico. El muro tiene que ser con oportunidades que se le brinden a los dominicanos de toda la franja fronteriza para que se queden en ese territorio y no emigren hacia las ciudades o hacia puntos distintos, dejando el terreno fértil para que, como en las devastaciones de Osorio, entren los filibusteros y los bucaneros, en este caso los haitianos, a ocupar ese territorio. La única forma de poder preservar la condición de nacional en República Dominicana o soberana en Haití es creando las condiciones para que los dominicanos defiendan su territorio con oportunidades de trabajo, oportunidades de educación, oportunidades de empleo, insisto, en el terreno, y que esto sea un valladar para que nuestro terreno sea ocupado libre y desordenadamente por nuestros hermanos haitianos, que esperamos puedan tener gobiernos, mejores gobiernos en los próximos, y que se enfoquen a dar atención a sus necesidades en su territorio y no en su desplazamiento y migración hacia otros países, porque en su territorio no tienen el espacio vital para sobrevivir. Opinión de partidos de ley electoral. ¿Qué pasa que todavía no lo va a saber? Bueno, hoy se reúne el Partido Revolucionario Moderno para discutir si es con Leonel o si están con Danilo. Entonces, es una barbaridad porque hasta la oposición condiciona un tema que tiene que ser endógeno, tiene que ver sus intereses propios y de la sociedad para tomar una decisión. Pero yo que cada día cuelgo un tweet con el cual trato de fijar una posición y orientar a quienes me escuchan, me siguen o me han apoyado en las iniciativas que hemos estado impulsando por mejorar la democracia en República Dominicana, colgué lo siguiente esta mañana. Yo decía muy temprano, la frontera entre lo moral y legalmente correcto en términos del primer derecho de ciudadanía, que es elegir y ser elegible, solo puede establecerlo la ley. ¿Por qué no aprobar y dejar que se desvanezca la autoridad de la Junta Central Electoral? Eso fue ayer. Pero hoy, entonces, tuiteé de la manera, partiendo de que esta es una semana crucial para que se apruebe la ley o la dejemos caer nuevamente en limbo. Con ley de partido o sin esta, el tipo de primaria deberá discutirse en todo el PLD, pues se trata de materia estatutaria.
aprueben la bendita ley, dejando ese tema fuera y terminemos con la incertidumbre política que afecta al país. Y es natural, la oposición y todo el arcoíris de fuerzas políticas de República Dominicana están planteando que se deje el tema de las primarias al estatuto de los partidos o decisión de los partidos. Solo un empecinamiento dentro de un sector de mi partido insisten en dejar abierta la posibilidad de que sea primaria con el padrón de la Junta Electoral o primaria abierta. Para nosotros es clave esta semana. Y lamentamos que conjuntamente con la discusión de la ley que debe ser aprobada en esta legislatura, si no se aprueba en esta legislatura, la Junta podrá quedar en condiciones de aplicar lo que establece el artículo 212 de discrecionalidad, porque tienen ya que comenzar a trabajar en la ruta crítica hacia procesos tan complejos y competitivos como las 2 elecciones generales de 2020. Hay que aprobar esa ley en esta legislatura. Nos queda esta semana y la próxima. Y al mismo tiempo se discute en los tribunales el caso de Brecht. Yo quiero señalar, que precisamente si no queremos que se repita el caso de Brecht en República Dominicana, cuyos resultados todavía están por verse, como se ha repetido en otros países donde hay presidentes, ministros, exministros, viceministros, legisladores presos, aprobemos la ley de partidos, aprobemos la ley electoral. No nos quedemos en la nebulosa de primarias abiertas o cerradas, eso es secundario. Pongámosle un tope en términos de tiempo a la campaña. Aquí no se puede hacer una campaña de más de 6 meses. Por eso aprobamos públicamente la decisión de la Junta, moralmente correcta, aunque legalmente atacable. Aprobemos esa ley que establezca que las campañas son de 6 meses, que los topes de financiamiento van a estar limitados a valores razonables y que habrá que rendir cuentas rigurosas de la recepción del sector privado para determinar su origen lícito y que al final quien violente esas disposiciones puedan pagar con la muerte cívica, con la revocación del mandato si han sido electos o con la eliminación del reconocimiento legal siendo una organización política. Una ley con garras, una ley que diga que si usted violó tendrá consecuencias, no como lo que existe hoy, que aunque le hubiesen tomado dinero a Odebrecht, no hay ninguna sanción penal contra el que cometió ese ilícito o esa violación o esa inmoralidad. De manera que nosotros esperamos que se apruebe la ley de partidos, que se apruebe dejando a que los partidos resuelvan el tema de las primarias y que nos enfoquemos a temas cruciales como el arbitraje de los procesos, el tiempo de campaña, la equidad en la participación y el control del financiamiento público y privado, de manera que quien tenga el poder y el dinero no sea el que se imponga en los procesos competitivos de los partidos o del país. La sociedad dominicana está desilusionada tanto por el proceso de corrupción como por las ciertas condiciones en ciertos aspectos, áreas, sectores tanto sociales como de salud, transporte, de seguridad social. ¿Qué tendría que hacer los políticos para volver otra vez a que la gente pueda trabajar juntos? Y que no tenga esas repercusiones en las venideras elecciones, porque cuando se hacen las elecciones, quienes deciden el candidato son las personas que no tienen una posición fijada en cuanto se están a favor o se están a contra. Dicen los mini, que ni un lado ni del otro. Y son los que determinan el candidato que va a venir los próximos 5 años allá. La actividad política que tiene que ver con la calidad de vida de las personas tiene que centrarse en valores. Si no tenemos valores, si no nos apoyamos en valores, cualquier pelafustán viene y te toma el pelo. Yo pienso que los partidos políticos tienen que centrarse, y por eso la importancia de la ley, en darle formación a aquellos que optan por asumir posiciones públicas. No es posible que por cualquiera, por tener dinero de la rifa, de la banca, de apuestas, del narcotráfico, se plantee asumir una posición pública, pueda efectivamente alcanzar esa posición pública.
Acá hay que propiciar el debate de candidatos a todos los niveles para que la población sepa a qué atenerse, para que la población sepa por quién está votando, para que la población sepa si esa persona que va a ocupar una posición pública tiene valores familiares, tiene valores sociales, tiene valores religiosos, tiene valores personales que exhibir, que defender, porque lo otro puede fraude. De manera que nosotros entendemos que todo esto que está afectando hoy a la política, no solamente en el país, sino aquí y en el extranjero, tiene que ver con la deficiencia en la formación de nuestros dirigentes, en que cualquiera sin mérito puede venir a plantearse y apelar a la presidencia de la República, que no hay referentes morales, que vivimos en una sociedad en base, en que es más importante un like en un mensaje de las redes sociales que en el contenido de lo que tú ofreces a la sociedad. Que es mejor estar en una buena foto en Instagram que un contenido en la plataforma Twitter que indique que tú asumes posiciones, que usted tiene la transparencia como un valor importante en su vida, porque ya es un valor universal, que lo que usted hace en privado pueda defenderse en público. Son de los valores que tenemos que asumir, y por eso entiendo que no es tan fácil, nos va a tomar tiempo, pero hay que comenzar ya, porque el camino es